Fidel. ¿Cómo no conocerlo? En cualquier parte del mundo, Fidel Castro es considerado un ícono y ejemplo del ideal revolucionario. Pero la triste realidad es que este hombre estaba completamente loco y durante su vida hizo de todo. Podríamos hablar sobre cómo Fidel engañó al pueblo cubano asegurando en múltiples ocasiones que no era socialista, o sobre cómo, junto al Che Guevara, encerraron a todos los hombres con preferencias diferentes en campamentos de concentración. Incluso podríamos hablar sobre la vez que prometió que en tan solo 10 años Cuba sería un país rico y el pueblo nadaría en la abundancia. Hace falta comida, que hay tremenda hambre. Oh Fidel, su locura no tiene límites. ¿Qué acaso no te he convencido? Viajemos al año de 1970. En aquella época Fidel se dio cuenta que los soviéticos estaban comprando el azúcar a sobreprecio. El genio de Fidel hizo cálculos y llegó a la conclusión de que si producía 10 millones de toneladas de azúcar, Cuba mejoraría enormemente su situación financiera. Por lo que los castristas comenzaron una fuerte campaña propagandística para motivar a la población a producir esas 10 millones de toneladas. La tiranía dedicó todos los recursos y todos los esfuerzos del país a conseguir la producción del azúcar. Fidel llegó a tal grado de locura que prácticamente paralizó el resto de las industrias de la isla con tal de cumplir su alocado objetivo. Muchas de las fábricas que fueron temporalmente cerradas paulatinamente quebraron. Fidel olvidó que la isla necesitaba de toda una industria para poder producir cosas esenciales como la canasta básica. Al final, Fidel no alcanzó el objetivo, nunca logró las 10 millones de toneladas de azúcar deseadas. En cambio, hundió a la isla en una miseria aún más grande que la que tenían. ¿Y qué locura creen que se le ocurrió a Fidel para salir de la nueva crisis provocada por él mismo? Oh, este Fidel. Marco Polos, ¿han escuchado aquella frase que dice que ninguna buena historia comienza con un vaso de leche? Bueno, están equivocados. Fidel tuvo un sueño: convertir a Cuba en una potencia de producción lechera. Y no es broma, verán, Fidel adoraba la leche, especialmente el chocomil y el helado de chocolate. Su obsesión con la leche era tan grande que la CIA estaba al tanto de esto, así que en plena crisis de los misiles trataron de darle una malteada de chocolate con veneno. Obviamente la misión fracasó, pero la historia de Fidel con la leche no terminó, sino que apenas comenzó. De hecho, en junio de 1966, en plena bonanza económica y 4 años antes de la locura de las toneladas de azúcar, Fidel inauguró Helados Copelia, asegurando que era la mejor heladería del mundo. Y llegó a ser tan famosa que estos helados se venden hasta en Venezuela. Bueno, aunque quizás ya conocemos el motivo, ¿no lo creen? Como podrás notar, tenemos a un tirano loco con delirios de grandeza, capaz de llevar sus locuras a extremos insospechados. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Era la década de los 70s, cuando Fidel tuvo la gran visión de crear la gran industria lechera. Pero notó que había un enorme problema, y es que las vacas cubanas no producían tan buena leche. Es más, eran bastante mediocres. Verán, las condiciones climáticas de Cuba son muy peculiares, y las vacas que se encuentran en la isla no son las que solemos ver en comerciales, sino que son unas color café conocidas como vacas de la India. Si eres de Latinoamérica y has estado en algún rancho, seguramente las conoces. Estas vacas dan muy buena carne, pero no son tan buenas para dar la leche que Fidel tanto deseaba. Así que el buen Castro acudió a un muy gran amigo: el gobierno izquierdista de Canadá. Verán, en la década de los 70s, Pierre Trudeau era el primer ministro canadiense, un país muy peculiar, con vacas lecheras, pero lecheras de verdad. Hablamos de las típicas vacas blancas con manchas negras. Fidel importó miles de vacas canadienses a la isla de Cuba, pero como era obvio, casi 1/3 de las vacas fallecieron a causa de las condiciones climáticas de la isla. Pero esto no detuvo a nuestro tirano favorito, así que tuvo la fabulosa idea de mandar a construir varios complejos gigantes con aire acondicionado para mantener en buenas condiciones a las vacas canadienses. Pero estos complejos gigantes eran muy costosos y su proyecto era insostenible a largo plazo. Pero, ¿tú crees que Fidel iba a rendirse? No, el amor de un hombre por un buen vaso de chocomil no conoce los límites. Por lo que Fidel reunió a un grupo de científicos con una misión muy peculiar: crear una nueva vaca, una que no existía. Hablamos de la vaca perfecta, una vaca capaz de soportar las condiciones climáticas de Cuba y a la vez brindar mucha leche de gran calidad. Así que los científicos se pusieron manos a la obra y comenzaron a mezclar las vacas canadienses con las cubanas. Obviamente todas las pruebas salieron mal, terriblemente mal. Bueno,
casi todas, porque hubo una vaca, una sola, que salió tal y como Fidel tanto soñaba. Era su vaca perfecta. Fidel la llamó la Ubre Blanca y constantemente decía que era su campeona y el arma secreta de la revolución. Durante años, esta vaca salió en todas las noticias y periódicos de la isla, acaparaba portadas, se había convertido en una celebridad. La Ubre Blanca era incluso protegida a toda hora por escoltas militares que tenían orden de disparar a todo aquel que se acercara. Esta vaca era la gran esperanza de Fidel, su gran amor. Y es que un buen día de enero de 1982, esta vaca produjo casi 110 litros de leche. Sí, en un solo día, rompiendo un récord mundial que perteneció a los Estados Unidos. ¿Son conscientes del tamaño de esta hazaña? La vaca cubana había derrotado a los mismísimos Estados Unidos de América y Fidel lo celebró como uno de los triunfos más grandes de la revolución, al grado que le mandó construir una estatua. No, no es una broma. Los cubanos tienen la estatua de esta vaca. Me encantaría decir que esto terminó aquí, pero no. Recordemos que esta vaca surgió de la mezcla entre vacas de Cuba y Canadá. Bueno, algunas personas aseguran que esto no fue lo único que surgió de la mezcla entre cubanos y canadienses. Ay, ¿recuerdan al primer ministro canadiense de aquella época? Era Pierre Trudeau. Este hombre era nada más y nada menos que el padre del mismísimo Justin Trudeau. O al menos eso no es lo que algunos piensan, ya que Justin tiene un peculiar parecido con Fidel Castro. Según los rumores de aquella época, Fidel y el primer ministro canadiense tenían tan buena relación que intercambiaron esposas. Margaret Trudeau había tenido una aventura con Fidel y muchísimas personas en internet comenzaron a comparar las fotos entre ambos. Incluso se concluyó que los rostros de Justin Trudeau y Fidel Castro tenían un 94% de compatibilidad. Al final, el propio gobierno de Canadá tuvo que salir a desmentir los rumores. Justin Trudeau había nacido en 1971, 4 años antes del encuentro entre el mandatario canadiense y el dictador cubano. Como ya podrás notar, Fidel era todo un galán, una sensación entre las damas. Por eso no fue sorpresa cuando apareció en la revista del mismísimo Hugh Hefner. Hablamos de Playboy. A Fidel Castro lo conocieron como el comandante Playboy, una especie de Robin Hood caribeño. Nuestro tirano favorito estaba loco, pero no era nada tonto. Así que aprovechó este espacio para llevar a la clase media norteamericana su visión del mundo. Fidel no solo quería formar parte de la cultura popular estadounidense, sino que quería que su fama llegara a cada rincón del planeta Tierra. Conforme una persona va aumentando su fama, empieza a tener ciertos admiradores, y los comunistas suelen llamar a sus seguidores como tontos útiles. Verás, Fidel Castro tuvo muchísimos fanáticos. Uno de ellos fue el mismísimo Diego Armando Maradona, quien estuvo 5 años viviendo en la isla haciendo todo tipo de locuras. Incluso Fidel fue un ejemplo a seguir para personajes como Salvador Allende o Hugo Chávez. Pero esto no era suficiente para nuestro tirano favorito, porque este hombre decidió utilizar al tonto director de cine llamado Michael Moore para que en un documental hablara maravillas del precario sistema de salud cubano. Ojalá hubiese terminado aquí, pero Fidel es Fidel y se aprovechó de otro tonto útil. Hablamos del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, quien era gran admirador de la Revolución Cubana. Un buen día, en la Ciudad de México, García Márquez se reunió con un hombre llamado Popeye, quien solía ser mano derecha de un auténtico capo. Hablamos de Pablo Escobar. Márquez fue usado como enlace, como la persona encargada de conectar a Fidel con Escobar. Así es, nuestro querido Fidel Castro fue socio comercial de uno de los capos más grandes de todos los tiempos. Ambos fueron auténticos vendedores de sustancias prohibidas, y el objetivo de su alianza era utilizar submarinos soviéticos para transportar la coca, y no hablamos de Coca-Cola, desde Cuba hasta el estado de Florida. Obviamente, tanto Fidel como Raúl Castro tenían muchos negocios sucios que los convirtieron en multimillonarios. ¿No me crees? La revista Forbes nombró a Fidel como el 7º mandatario más rico sobre la faz de la Tierra, con una fortuna de $900 millones. Fidel era casi el doble de rico que la reina Isabel II. Cuando Fidel dijo que nadarían en la abundancia, tenía razón, solo que él nunca se refirió al hermoso pueblo cubano, sino a su propia familia. Fidel se enriqueció a costa de los cubanos y tuvo una vida plagada de lujos y riquezas inconmensurables.
Este hombre, a pesar de todo lo que hizo, incluyendo el empobrecimiento de todo un pueblo, se ganó el respeto y cariño de millones de personas alrededor del mundo. Fidel ha usado durante décadas a todos sus tontos útiles para cambiar la historia, contar las cosas que lo hacen grande, decir que Cuba es pobre por culpa de un bloqueo que nunca existió y sobre todo, ocultar el oscuro secreto del Che Guevara.